Hola, muy buen día. Mi nombre es Julio César Azuara, cónsul de protección del Consulado General de México en El Paso, Texas. Y a nombre de nuestro cónsul general, Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la más cordial bienvenida a esta videocápsula informativa que hemos preparado en el marco de la 12ª edición de la Semana de Derechos Laborales. Para este año, hemos preparado una serie de actividades en las que de manera virtual estaremos difundiendo información sobre la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, especialmente ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Christopher Benoit, quien nos hablará sobre la situación de los trabajadores mexicanos en las plantas procesadoras de carne. Chris Benoit, además de ser un importante aliado de este consulado desde hace ya varios años, cuenta con una larga experiencia en asuntos laborales desde 2003. Se recibió como abogado por la Universidad de Washington en 2009. Fue director de la organización Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Texas Civil Rights Project, en El Paso, Texas, y laboró en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC en la Ciudad de México, apoyando campañas de derechos humanos en todo el país. Actualmente, Chris colabora como abogado en la firma legal The Law Office of Lincoln PLLC y está a cargo de los asuntos laborales en la organización Texas Rio Grande Legal Aid en El Paso, Texas. Christopher fue nombrado Texas Super Lawyer Ring Star en 2017. La verdad es que su experiencia es tan vasta que no tendría tiempo suficiente para incluirla en esta presentación, por lo que sin más preámbulo te doy la bienvenida. Muchas gracias. Pues no, me da mucho gusto poder hablar con ustedes y con la audiencia en general sobre esto, porque ahorita el asunto de la seguridad en el trabajo y en particular en lugares tan vulnerables como plantas procesadores de carne es algo muy contundente con la situación que estamos viviendo hoy en el año 2020, ¿no? Entonces, tengo una presentación pequeña que voy a presentar con algunas piezas de información para los que están escuchando y luego tal vez podemos contestar algunas preguntas que a lo mejor usted tiene de otros trabajadores o trabajadores que han escuchado adentro del cónsul y adentro del consulado de aquí en El Paso o en otros consulados más cercanos a varios centros de procesadores de carne. Y mis disculpas porque por los últimos meses he escuchado la palabra mataderos, matanzas y centros, plantas procesadores de carne. Entonces, a veces me refiero a algo diferente nomás por las modalidades de la gente con quien hablo. Entonces, claro. Me disculpen. Ok, voy a la presentación. Ok, pues como bien dijo, pues soy un abogado con Texas Rio Grande Legal Aid y también trabajo con la oficina de Link Coil. Pero hoy estoy hablando más bien en mi papel de abogado con Texas Rio Grande Legal Aid. Y en este papel yo con nuestro equipo de abogados hemos estado trabajando mucho en los últimos meses en la defensa de trabajadoras y trabajadores de plantas procesadores de carne aquí en Texas, en particular en la región que se conoce como el Panhandle, ¿no? La región al norte de Amarillo, al norte de Lubbock, pues a cerca de 6 horas de aquí. Y nuestra organización en general, pues brindamos servicios legales de una forma gratuita a los que son elegibles para nuestros servicios, básicamente a los de bajo ingreso en el estado de Texas. Pues para empezar, ¿cuáles son los derechos ahorita? Y eso es algo muy nuevo, cómo lidiar como un centro laboral con la transmisión de COVID-19. Es algo que ha surgido, pues digamos, que ha surgido, claro, en todos los centros laborales en el país, pero en particular en las plantas procesadoras de carne, porque hemos visto varios casos de brotes en esas plantas precisamente por las condiciones adentro de las plantas. Entonces vamos a hablar primero de cuáles son los requisitos o los reglamentos de seguridad y salud en esos centros laborales. Luego vamos a hablar de la pregunta, pues, ¿qué es lo que hago si necesito una ausencia por mi parte o por la parte de un familiar?
Y al tercero, pues vamos a hablar un poquito de cómo ha afectado el brote de COVID-19 a la elegibilidad de los beneficios de desempleo para trabajadores que no pueden trabajar por algunas razones relacionadas al COVID-19. Para empezar, estamos hablando de cuáles son las obligaciones de los patrones, ¿no? De los empleadores de procesadores de carne. Eso es algo que ha estado moviendo por los últimos meses, pero brevemente, en marzo y abril nos enteramos nosotros, los defensores de trabajadores, que las condiciones de trabajo en los procesadores son muy aptas, son muy propicias para la transmisión de COVID-19. Por un lado es porque están muy amontonados los trabajadores, están trabajando muy de cerca, y segundo porque esas plantas normalmente tienen temperaturas muy bajas por razones del trabajo, pero esos dos factores los hacen muy propicias para la transmisión de COVID-19 entre la fuerza laboral. En mediados de abril ya había varios brotes de COVID-19 en plantas grandes en los estados de South Dakota, de Nebraska, de Colorado y también aquí en Texas. Y de hecho, algunas plantas en respuesta a esos brotes hicieron lo correcto y cerraron sus centros por lo menos por 2 semanas, por ejemplo, en el estado de Colorado, para poder hacer una limpieza, asegurar que la gente tenga tiempo para poder aislarse de otras personas y de otros trabajadores por un rato. Pero lo que pasa es que a final de abril, después de algunos cierres de algunas plantas, el presidente se intervino y dijo que ya no se pueden cerrar las plantas procesadoras de carne y que van a tener que estar abiertos, pero dijo que tienen que seguir algunos reglamentos por parte del Centro de Enfermedades y Infecciones, o la Prevención de Enfermedades, el CDC, lo que se llama en inglés. Y el CDC, junto con OSHA, entraron en vigencia algunas recomendaciones. No es ley y no son obligaciones, pero sí son recomendaciones que deben de seguir los empleadores de procesadores de carne. Y vamos a cubrir lo que están dentro de esas recomendaciones y lo que estamos viendo. Voy a hablar un poquito de lo que realmente estamos viendo en la realidad en alguna de esas plantas. Primero, tienen que dar y deben de estar brindando mascarillas en todos los puntos del trabajo. Y eso sí hemos visto un cumplimiento fuerte por parte de las plantas, por lo menos aquí en Texas, con este requisito. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, que llegan al trabajo por transporte que se contrata la empresa, si viven en otra ciudad, y están brindando y deben de estar brindando las mascarillas al punto de entrar al autobús o al punto de entrar en la planta. Una nueva cubreboca, una nueva mascarilla cada vez que entran al lugar de trabajo. Y tiene que estar exigiendo que la gente lleve estas mascarillas en cualquier punto de la planta. Entonces, eso también es algo importante porque no es solamente brindar las mascarillas, sino que también exigir que la gente los lleve. Segundo es, y creo que es lo más complicado para los procesadores de carne, es el distanciamiento social. En esto estamos viendo el menor cumplimiento por parte de las plantas. Y es precisamente porque eso afecta a su ganancia, ¿no? En las líneas de trabajo, y vamos a ver un poquito más sobre esto con una diapositiva, pero hemos visto que en las líneas hay que configurar el ambiente para que la gente tenga 6 pies o 2 metros entre cada trabajador en la línea, ¿no? Mientras que están haciendo su trabajo. Y si es posible que estén separados por barreras o por separadores de plástico, ¿ok? Pero eso es solamente en la línea. También estamos viendo, y eso es donde estamos viendo el menor cumplimiento, es cuando la gente estén de descanso, están en la cafetería o están en la entrada o la salida de la planta. Ahí es donde hemos visto muy poco cumplimiento con las reglas que se obliga,
porque lo que dice el CDC es que tiene que tener distanciamiento en los pasillos, en los baños de 2 metros, ¿no? Como siempre. Y no estamos viendo esto. La gente se amontan, se juntan, ¿no? En las máquinas de los relojes al principio de un turno, se juntan otra vez, cuando salen se juntan en los descansos de 15 minutos y se juntan en la hora de comida, ¿no? Y eso no es necesariamente la culpa de la gente, sino que esos espacios no son hechos para tanta gente y que tanta gente estén aparte por 2 metros o por 6 pies, ¿no? No hay suficiente espacio para esta cantidad de gente por cada turno. Por eso las recomendaciones exigen o recomiendan a las plantas que que cierren un poquito sus líneas para evitar brotes, que sea más despacio la línea, y eso implica que haya menos gente adentro de la planta en cualquier hora, que escalonan bien los turnos para que la gente no entre toda a la vez de un turno, y que escalonen también los descansos, que la gente se van por sus descansos, pero con tiempos de 15 o 30 minutos para que no son, porque en varias de las plantas, por ejemplo, en una planta donde nosotros estamos trabajando, vemos 700 personas por cada turno. Entonces eso implica que para la hora de comida estamos viendo 700 personas de repente moviéndose por la planta, yéndose al baño y yéndose a la cafetería. Eso no es posible mantener un nivel de distanciamiento de 6 pies o de 2 metros en esas condiciones. Entonces, ese distanciamiento obliga a cambios de producción. Descanso, como dije, bajando la producción para que no necesiten tanta gente a la vez. Y eso es donde hemos visto menos cumplimiento. Y por fin, pues, obliga a que siempre haya disponible a todos desinfectante en los baños, en las líneas, en los lugares donde hacen ponche, ¿no? Donde están los relojes, y en la entrada y la salida de la planta. Y eso es uno de los volantes que está dando el CDC en cuanto a cuáles son las formas en que deben detener a la gente en la línea. Y como pueden ver, si la gente está trabajando sin separadores y sin separación de 6 pies, eso no está en cumplimiento con las recomendaciones. Deben de estar separados por los que están al lado de 6 pies, y si hay alguien de frente, deben de tener por lo menos un separador plástico. Y al fin, las recomendaciones del CDC también obligan que haya un nivel de entrenamiento, de capacitación para los trabajadores y también para la supervisión, porque eso es algo muy importante. Como dije antes, no es suficiente nomás brindar mascarillas, sino que también exigir que la gente lo lleven y que haya distanciamiento social. Hay que hacer revisiones de salud en la entrada, chequeos de temperatura, cosas así. Y hay que tener, como dije antes, personal para exigir las reglas. Entonces, esos son los requisitos, digamos, que nos han dado desde los finales de abril. ¿Y qué es lo que hemos visto? La pregunta es si se están cumpliendo. No, pues hemos visto plantas con mayores brotes después de que entraron en vigencia esas recomendaciones. Y aquí están algunos ejemplos. Una planta en California. La otra están en inglés, pero otro de esos artículos se trata del hecho de que desde el cima, el pico de la pandemia en abril, hemos visto mayores y de hecho exportaciones de una forma mayor del año pasado y de cualquier otro año antes de este año de 2020. Entonces, no estamos viendo que las empresas están quitando, o más bien bajando sus niveles de producción para proteger a los trabajadores. Y precisamente por eso estamos viendo mayores brotes, porque el distanciamiento social no se está cumpliendo dentro de muchas plantas en la región.
Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que deben de hacer si ven algo o si su empleador no está cumpliendo con esas obligaciones? La primera cosa es que tiene que decir algo, ¿ok? Que sea el consejo de un abogado, pero hay que decir algo porque la ley no le va a proteger si no digas nada y luego después ellos piensen que usted dijo algo o empiezan a despedir a la gente. Solamente uno va protegido si realmente hablan y preferiblemente está documentada su reporte de falta de seguridad, ¿ok? No hay ley en los Estados Unidos que diga necesariamente que puedes ir a la corte solamente por haber quejado sobre algo, ¿no? Hay muy pocas, hay algunas excepciones a la ley en general, que es un empleador puede despedir a cualquier persona por cualquier razón, que eso es como la ley general de Texas. Y hay algunas excepciones. Entonces, lo que estamos hablando aquí es cómo es que usted mejor puede protegerse para asegurar que si le hagan algo en contra de usted, que sea por una razón protegida y no por lo general. Entonces, primero hay que decir algo. Y hay que, si quieren, si es posible, hay que hacer sus reportes de falta de seguridad en persona o por calidad de un representante. Es decir, no tiene que ser parte de un sindicato, sino que cualquier grupo de trabajadores, si llevan una queja o un reporte de falta de seguridad en el trabajo a un supervisor y le corren por lo mismo, tiene lo que se llama un cargo de represalia debajo de la ley de estándares laborales de los Estados Unidos. Entonces, es decir, que es mejor ir con grupos en vez de ir solo y estar quejando sobre algo que es personal a usted, sino que algo que realmente está abogando por los demás trabajadores. Así vas a estar más protegido. Y además de hacer reportes internamente, también hay que hacer reportes externamente, que sea al Departamento de Labor y en particular a la subagencia que se llama OSHA o a su Departamento de Salud local. Okay, eso es importante. Y también se puede hacer esas quejas de formas anónimas, pero hay que estar listos para que la empresa tome represalias, ¿no? Pero sí está protegida. Si alguien haga una queja sobre seguridad a OSHA y la empresa se entere por alguna razón, es ilegal que ellos hagan represalias en contra de usted, o que le despiden por represalia, por haber hecho una queja, ¿ok? Entonces, si salen de eso con cualquier idea o con cualquier cosa que se recuerde de esta presentación, espero que sea que hay que hacer, la gente que están haciendo reportes van a estar más protegidos que la gente que no hacen reportes de cualquier represalia. Si se enferman en el trabajo o si tiene alguien en la casa que está enferma por el COVID-19, hay algunas reglas que también están vigentes para ustedes. El problema aquí es que varias de esas leyes acaban de pasar. En abril pasaron dos actas nacionales muy grandes para proteger a los trabajadores para que puedan estar en casa si se enferman. La bronca aquí y el problema es que por lo menos la ley de ausencias pagadas solo aplica a los empleadores de menos de 500 trabajadores. Muchas de las plantas de procesadores de carne tienen más de 500 trabajadores por año. Entonces, esas leyes casi, en lo general, por lo que nosotros hemos visto, no aplican a las procesadores grandes que hemos visto en el estado de Texas. Pero si es que usted trabaja con un centro, una procesadora de menos de 500 personas, tienen derecho de pedir 10 días pagadas, es decir, 2 semanas de una jornada laboral, o una jornada semanal de 5 días a la semana. Tiene 2 semanas pagadas al 100% si usted se enferma del COVID-19. ¿Okay? Tiene 2 semanas pagadas a 66% si usted tiene que cuidar a alguien más porque están enfermo del COVID-19,
o si están bajo una orden local que no les deja que salgan de la casa, um, o si no pueden trabajar porque la escuela de su hijo está cerrada. ¿Okay? Pero como le dije antes, eso casi no aplica a los trabajadores de los procesadores de carne porque tienen más de 500 trabajadores. Entonces, lo que tienen es básicamente la ley general de lo que se llama el FMLA, el acta de ausencias familiares, que dé a la gente, más bien le dé el derecho a una ausencia de hasta 12 semanas, pero no son pagados. Pero sí ellos tienen que mantener su espacio en el trabajo para cuidar a usted o a alguien de su familia. Y eso es la ley, una ley federal. ¿Okay? Entonces, si es por su propia salud que no puede ir al trabajo, si es para cuidar a otra persona, tiene derecho y hay que ir a recursos humanos y pedir este tiempo, porque casi todos los procesadores de carne, como dije antes, con más de 500 trabajadores, pues van a estar cubiertos por esta ley de ausencias, FMLA. Ahora, si se contagia, y eso es algo en que hemos estado trabajando mucho, porque, por ejemplo, en una de las plantas donde nosotros estamos trabajando, nosotros calculamos que alrededor de una tercera parte de la planta se ha contagiado con COVID-19. Entonces, eso es algo muy contundente y muy importante para los trabajadores. Primero, como cualquier enfermedad, hay que atender a sus necesidades y hay que informar bien a su patrón. Bajo cualquier esquema legal que nosotros trabajamos sobre la enfermedad de salud, es muy importante que informen al patrón lo más antes posible de que se haya enfermado con el COVID-19. No solamente por usted, sino que también por los demás trabajadores en la planta. La segunda, como dije antes, es hay que pedir una ausencia por FMLA, por la ley FMLA, a sus recursos humanos, y hay que hacerlo inmediatamente, o hay que pedir un reclamo por Workers' Compensation. Eso es una aseguranza que pueden tener los empleadores en Texas que cubre enfermedades del trabajo. Y voy a hablar un poquito más de esto en un segundito, pero hay que pedir su ausencia por esas formas. Y lo más importante es que si se enfermen en el trabajo, hay que proteger su trabajo y hablar con un abogado para asegurar que lo hagan bien. Aquí es donde nosotros siempre vemos problemas porque la gente no informan bien al patrón por qué no pueden ir al trabajo o no informan bien qué es lo que ha pasado y cierran la posibilidad de demandar o de tener una rendición de cuentas por violaciones de derechos laborales. Las opciones, si uno se enferma, las opciones de un reclamo son variados dependiendo en el lugar de trabajo. El estado de Texas es el único estado en todo el país de los Estados Unidos de América que no tiene Workers' Compensation como un seguro obligado a los patrones. Es decir, que en Texas, los patrones pueden elegir si quieren tener acceso a compensación de obreros, al seguro, o si no quieren tener esto. En los otros 49 estados del país es obligado que los patrones lo tienen, pero aquí en Texas no es obligado. ¿Cuáles son las consecuencias de esta? Es que la forma en que se demanda al patrón son muy diferentes. Si es un centro laboral donde hay seguro de Workers' Compensation, hay que hacer un reclamo de Workers' Compensation. Hay que informar a su patrón de la enfermedad y hay que hacer un reclamo de Workers' Compensation. Normalmente, la empresa tiene la obligación de hacerlo, pero aquí es la bronca. Lo que hemos visto en esas plantas es que los patrones están tomando, o por lo menos sus ajustadores de aseguranza, están tomando la postura de que esta enfermedad no es algo relacionado con el trabajo. Y ahí es donde nosotros estamos como abogados y defensores batallando mucho y empezando a llevar casos, porque nosotros vemos que particularmente en las plantas procesadoras de carne, llevan mayor riesgo de transmisión en el trabajo que en cualquier otro lugar común de las vidas de los trabajadores. Es decir, que
Eh, por ejemplo, yo tengo un cliente, él nunca salía a otra parte menos de su casa, al trabajo y de regreso. Y el trabajo, como dije antes, tiene ciertos factores del ambiente que son propicias para la transmisión de COVID-19. Así que sí está relacionado con el trabajo. Pero los del seguro de las empresas están tomando la postura de que pueden negar estos reclamos porque no está relacionado con el trabajo. Y ahí es donde nosotros les pedimos que nos llamen si tienen problemas porque es un asunto muy grave y nosotros no pensamos que las empresas deben de estar evitando sus obligaciones de pagar los reclamos. ¿Cuáles son los beneficios de Workers' Compensation? Primero, es un seguro aparte del seguro privado que uno recibe, donde no deben de estar pagando nada por el cuidado médico. Beneficios por ausencias que usted puede recibir por lo menos una porción de su salario cuando está afuera. Y también si uno se muere de lo mismo, del COVID-19, hay beneficios de muerte también. Al otro lado, si algunos procesadores de carne no tienen Workers' Compensation, que hemos visto, y ahí ellos son expuestos a una demanda legal en la corte. Los reclamos de Workers' Compensation tienen que ir por el sistema de Workers' Compensation. Por otro lado, si no tienen Workers' Compensation, se puede llevar una demanda legal. Se tiene que probar que la empresa tenía negligencia, que ellos no estaban cumpliendo con los requisitos. Entonces, eso es como otro nivel de prueba que se tiene que probar y que esta negligencia causó la infección, otra vez que está relacionado con la transmisión de COVID-19 en un caso en particular. Y ahí los daños en la corte se puede recubrir daños por el sufrimiento y por los gastos médicos, entre otros. Okay. Y por fin, los beneficios de desempleo. Hay algunas cosas aquí. Se ha cambiado mucho el sistema de desempleo en los últimos meses, pero también ha regresado básicamente a donde empezamos. Si se cierre, por ejemplo, una planta de carne, ahorita pues no creo que va a pasar otra vez por la orden del presidente, pero si se cierre, tiene derecho de recibir desempleo. Eso está ahorita, está fluctuando mucho, porque antes del 31 de julio estaban dando a nivel federal $600 más de lo que uno recibe por su estado por semana, y eso se venció. Entonces ahorita supuestamente hay una orden presidencial de que van a seguir por lo menos pagos de 400, pero los estados tienen que aceptarlo y al momento Texas todavía está pendiente de aceptar ese dinero extra. Entonces no sabemos si pueden recibir los 400 extras si uno tiene que pedir desempleo. Pero el otro cambio en el desempleo es que sí, normalmente cuando uno aplica para el desempleo, si les despiden o cualquier otra cosa, se tiene que probar de que está buscando otro trabajo. Y actualmente en el estado de Texas hay varias excepciones a esto relacionadas con COVID-19. Por ejemplo, no tiene que estar buscando trabajo y probando a la agencia que está buscando trabajo si tiene COVID-19, si está vulnerable, si tiene más de 65 años de edad, entre otros. Entonces, sí hay algunos cambios, pero por el momento eso es algo que tendría que hablar uno por uno, ¿no? Porque realmente es por caso. Y eso es todo. Entonces, si no hay más, voy a cambiar esto otra vez para que estemos hablando cara a cara. ¿Está bien? Solamente me gustaría, si te parece bien, hacer algunas pequeñas preguntas porque muchas veces quizás recibimos toda esta información, sabemos, como nos estabas comentando, que bueno, las empacadoras de carne tienen obligatoriamente, tienen que llevar ciertas medidas de seguridad, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, estos separadores que nos comentabas en las líneas de producción. Y también nos comentabas que, bueno, si no se está llevando a cabo este tipo de medidas, hay que reportarlo, que lo podemos reportar con OSHA, con el Departamento de Salud, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si después de que nosotros hicimos todos estos reportes, seguimos sin tener una solución? Realmente
¿con quién habría que reportar esto? Si yo voy con mi supervisor y no me hace caso y veo que las cosas siguen igual, ¿con quién tengo que reportarlo? Pues si han reportado a un supervisor y no cambian las cosas, creo que lo más importante es que se comuniquen con un abogado, ¿no? Eso es lo más importante, como de nuestra oficina o otras oficinas locales, porque sí es cierto que pues básicamente es lo que hemos visto, ¿no? Nosotros representamos a trabajadores que han hecho quejas a OSHA y no han cambiado nada, y OSHA precisamente actualmente están diciendo que no están entrando en esos centros precisamente por su propia seguridad. Entonces, Claro, están diciendo, pues tenemos un peligro inminente, y los mismos investigadores no quieren entrar por el mismo peligro. Entonces, nosotros, hay mucho movimiento legal ahorita en este punto. Hemos visto casos por parte del AFL-CIO en Washington. Estamos viendo un caso actualmente en Pennsylvania por parte de varios trabajadores ahí en contra de OSHA porque no están haciendo su trabajo, pero hay que ir pues acompañado por un abogado en esto. Hay muchas estrategias y los trabajadores se están levantando. Eso es lo más impresionante, es que la gente, es su vida, eso es su vida, ¿no? De un trabajador. Entonces, pero hay que tener muy bien una estrategia, ¿no? Hay que tener estrategias para seguir adelante. claro. También nos habías hecho mención sobre que algunas empacadoras de carne sí cuentan con este seguro de Workers' Compensation y algunas no. Y también nos hablabas de la problemática de que quienes sí cuentan con este seguro, pues en ocasiones por consejo de sus propias compañías aseguradoras o algo, no están queriendo hacer este tipo de reclamos, ¿no? Y para eso nos hacías la recomendación que me parece muy bien de siempre poder contactar con un abogado. No siempre las personas que se encuentran en este problema pues tienen como que la confianza de acercarse con un abogado porque piensan que les va a salir muy caro o simplemente el hecho Sí. de acercarse a un abogado se les hace muy difícil. ¿Este tipo de reclamos lo puede hacer directamente el trabajador o siempre tiene que hacerlo a través del empleador y en su caso si no le hace caso pues asesorarse con un abogado? Sí, es muy buena pregunta y un punto que hubiera llevado en la presentación. Un reclamo, bueno, primero la pregunta, hay dos niveles de investigación. La primera es si mi empleador tiene Workers' Compensation. Eso se puede buscar en la página web del Departamento de Aseguranza del Estado de Texas, lo que se llama el Texas Division of Insurance, okay, Department of Insurance. Ahí tienen ellos una base de datos de todos los empleadores en el estado de Texas que tienen Workers' Compensation. Entonces, primero hay que buscar esa base de datos, ver mi empleador tiene o no tiene. Y nomás hay que ver cuál es el nombre de mi empleador en mi talón de cheque, porque muchas veces pues tienen otros nombres, pero lo que importa es el que sale en su talón de cheque, y ahí pues buscarlo en la base de datos para ver si hay seguro. Si hay seguro, se puede hacer un reclamo, un trabajador solo, por parte de la misma división de Workers' Compensation del Texas Department of Insurance, del Departamento de Aseguranza. Entonces, ellos sí pueden, y es muy fácil, ellos lo han hecho para que... Toda la idea de Workers' Compensation, básicamente, la idea era de que vamos a quitar de los abogados del proceso. O sea, debe de ser un sistema que es fácil para los trabajadores. Desafortunadamente, en muchos casos, no es fácil, pero sí está hecho para que los trabajadores puedan hacer su propia queja frente a la división de Workers' Compensation. Entonces, no tiene que esperar que el patrón lo haga por su parte. Claro. Sí, esto que nos comentas es muy importante. Igual, bueno, todos sabemos que como tú comentas, todos estos sistemas pues tienen su chiste. Hay que tener cierto conocimiento. Nosotros cuando recibimos una persona, obviamente lo que hacemos es pues tratar siempre de canalizarlos con especialistas, como en tu caso, para que puedan recibir la asesoría que necesitan. Porque si bien es cierto esto que nos comentas, y qué bueno que nos lo aclaras, el trabajador debería ser capaz y debería poder llevar a cabo esta queja,
pues siempre es necesario contar con algún tipo de asesoría para que lo hagan de la manera correcta y no pierdan sus derechos. Eh, y en este sentido, y yéndonos un poquito más adelante, si una persona llega de plano, después de todo tipo de conciliación, de consejo y asesoría, llegar a la corte, pues reclamando alguno de sus derechos, eh, ¿qué tipo de pruebas serían las que él tendría que reunir como para poder probar que lo que realmente él dice está sucediendo o sucedió? Sí, es una buena pregunta porque no vale nomás tener su propio testimonio, ¿no? Esos son tiempos de teléfonos con videograbadores y todo esto. Las pruebas que nosotros hemos visto que nos han ayudado, primero es las fotos o los videos de la falta de cumplimiento por parte de la empresa de las medidas que hemos platicado hoy, ¿no? Nosotros en un caso, por ejemplo, tenemos varias fotos de antes de que entren al piso del trabajo, hay un lugar donde hay lockers, ¿no? Donde tienen que poner sus cosas personales y poner su ropa de uniformes y todo esto. Y están amontonados ahí en esos lockers. Entonces, fotos de los lugares y los centros de las plantas donde la gente se amontonan. Eso es muy importante y nos ha ayudado bastante. Fotos de que la gente no esté llevando sus mascarillas, porque como le dije antes, la gente los van a quitar. La bronca para la empresa es cómo exigir que la gente lo lleven. Entonces, si no hay nadie ahí exigiendo que la gente lleve las mascarillas, eso es relevante y hay que sacar fotos. Pero hay que ser discretos porque hay algunas políticas internas de algunos de esos centros que a veces no permiten que saquen fotos. Pero sí, si son discretos y están sacando fotos, pues eso es parte de la captura de evidencia. Y la otra es algo muy importante y se relaciona como le dije, estamos llevando varios casos parecidos, no solamente frente a procesadores de carne, pero lo que estamos viendo es que va a ser muy importante poder probar de que los trabajadores en sus vidas personales fuera del trabajo se están cuidando mucho. Y uno de los ejemplos de esto donde los teléfonos pueden ayudar es que tienen esos rastreos, ¿no? de su ubicación. Y es algo que nosotros hemos usado en casos de sueldos no pagados. Por ejemplo, casos donde dicen, no, ellos nomás trabajaron 20 horas y nosotros tenemos pruebas en los teléfonos de que, bueno, Google dice que yo estaba ahí en su lugar de empleo por 12 horas. Pero lo mismo puede ser útil en estos casos, que muestra que nomás están yéndose del trabajo a la casa y no está saliendo a otra parte. Entonces, esas son cosas diferentes. Normalmente yo no recomiendo que la gente use esas cosas de que se ubican en los teléfonos por razones de seguridad, pero sí es algo que si podemos usar esta evidencia en la corte puede ser útil para probar de que era la empresa que no estaba tomando medidas, no el trabajador o la trabajadora. Ok. Y ahorita que lo mencionas también me surge otra duda porque, eh, digo, no podemos presuponer que las empresas están siempre trabajando o siempre haciendo las cosas en contra de nosotros. Sabemos que hay muchas empresas que son muy responsables y que en muchas de las ocasiones, pues la responsabilidad también la tenemos nosotros, ¿no? De cuidarnos en el trabajo. Es una responsabilidad compartida que en este momento nos corresponde a todos. ¿Qué pasa si mi empresa está tomando los recaudos, está tomando todas las medidas de seguridad, pero tenemos algún compañero de trabajo que por más que se le dice, no toma las medidas, yo me enfermo y creo que tengo la manera de demostrar que fue por culpa de este compañero de trabajo? ¿Qué correspondería ahí? ¿Hay que demandarlo a él? ¿La empresa es corresponsable? ¿Cómo se manejaría este supuesto? Pues como siempre y como dijimos antes, si es un buen empleador, hay que informarle. Al momento de no ver que la gente no está haciendo su parte, hay que informarle al empleador, porque aunque cualquier persona tiene su obligación a la pandemia, ¿no? Y todos nosotros tenemos esto. Las empresas son los responsables de que la gente se agrupen en un lugar
700 personas por 8 horas a la vez, ¿no? Entonces, ellos sí tienen esta responsabilidad y si son responsables van a recibir esto y van a hacer algo en contra del otro, del compañero de trabajo. Aparte de esto, pues, si la empresa no sabía, por ejemplo, de que no estaban llevando su mascarilla y, como usted dice, tenían otras medidas que estaban siguiendo, pues no hay mucho que se pueda hacer en contra de la empresa. Y va a haber menos porque ahorita están pidiendo ciertas nuevas leyes para proteger a los empleadores. Y eso es una de las cosas que han dicho que va a hacer en esas leyes, es que si están cumpliendo con los requisitos y alguien se enferma en el trabajo, pues no van a ser responsables los empleadores. Ahí se podría, si se puede demandar, si se puede probar de que fue este trabajador en particular que se enfermó a los demás y era negligente, pero yo pienso que eso no valdría la pena en casi todas las situaciones porque van a tener que gastar miles y 10 miles de dólares para probar de que la transmisión fue de una persona en particular y normalmente los compañeros de trabajo no tienen mucho que demandar, o sea, no tiene mucho que se puede embargar o agarrar, entonces casi nunca vale la pena de demandar a ellos. Yo pienso que más bien lo más importante es que precisamente para un empleador responsable hay que informar lo más antes posible al empleador el problema de gente que no están cumpliendo con las medidas de protección. Pues la verdad que muy importante todo lo que nos has estado comentando. La verdad es que siempre es un placer poder hablar contigo porque además tienes una manera de explicar las cosas que yo creo que es muy clara para todos, pues cosa que por supuesto te agradecemos. Mira, se nos está acabando el tiempo y yo no tengo nada más que agregar. No sé si tú quieras compartirnos alguna última reflexión. No más que para los trabajadores que están ahí, pues son esenciales, los vemos nosotros, ¿no? Estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen todos, que tienen que salir de sus casas y salir y estar expuestos. Y hay que saber de que sí hay derechos y yo pienso que empieza, como usted dice, siempre empieza con cada trabajador. Hay que tener la valentía de poder decir que sí voy a hacer algo. Y todo lo que ha cambiado a los lugares de trabajo en los últimos meses ha empezado con esa decisión por parte de un trabajador o por un grupo de trabajadores. Muy bien. Bueno, pues solamente me queda agradecer la valiosa información que has compartido con nosotros y te pido por favor que nos indiques si una persona se encuentra en algún supuesto en el cual requiere de la asesoría de un abogado, ¿en dónde pueden contactarte? Es el 888-988-9996. Y nuestros servicios de intake estamos recibiendo por todo el estado y hemos estado muy responsivos a las llamadas desde la pandemia. Desde que empezó la pandemia, perdón. Ok. Bueno, pues muy bien, nos quedamos entonces con estos datos de contacto tuyos en pantalla. Pues ahí lo tienen, nos acaban de dejar el teléfono mismo que estará apareciendo en estos momentos en la pantalla. Por mi parte también les quiero recordar que si creen que sus derechos laborales, migratorios, cualquier tipo de derechos han sido de alguna manera vulnerados, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Protección del Consulado General de México aquí en El Paso, Texas, el cual está para apoyarlos. Nuestro teléfono es el 533-4082. Las extensiones son la 236, 232, 234 y 235. O si lo prefieren, pueden mandarnos un correo electrónico a conepaso@sre.gov.mx. GOV con B grande, por favor, porque es la abreviatura de gobierno, pero en español. En caso de emergencias, bueno, no olviden que si esta emergencia está poniendo en peligro su vida, llamen al 911. Pero si tienen algún otro tipo de emergencia, se pueden comunicar con nosotros al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos al número 520-623-7874. Y por supuesto, si quieren venir a visitarnos, estamos ubicados en el 910 al este de la Avenida San Antonio, en donde pueden acudir para recibir orientación y asesoría en materia laboral sin previa cita, ¿ok? Agradezco la atención de las personas que nos escuchan, del abogado Chris Benoit, y solo me queda despedirme recordándoles que tus derechos como tú son esenciales. Hasta la próxima.
Gobierno de México.